importancia que tiene el embarazo, el parto y puerperio, y fundamentalmente el embarazo y el parto, y especialmente el parto, acá tenemos a Samuel Taylor, que en el año 1772, imagínense hace cuánto tiempo, dijo esta famoso escrito, dice: la historia del hombre durante los 9 meses que preceden al nacimiento es mucho más interesante y contiene hechos de mucha mayor importancia que los 70, 80 años que se vive después. Esto quiere decir que desde el año, bueno, antes de 1800 inclusive, ya los médicos sospechaban la importancia que tiene un buen control prenatal, una buena atención del parto para el futuro del ser humano y por lo tanto de la sociedad. Eso quizás sea el aspecto más importante del control prenatal. La obstetricia en realidad a veces se soslaya por muchos de ustedes, por muchos médicos, piensan que la obstetricia es tan importante que de eso depende el futuro del ser humano, ¿no? Por eso es que aquí yo les puse algo que ya por mi experiencia lo agregué, y dice que si los procesos que ocurren durante el trabajo de parto, ya estamos hablando ahora del trabajo de parto, se complican y no son detectados y tratados oportunamente, o sea, si todos los procesos que van a ocurrir durante el trabajo de parto se alteran y no los detectamos, y si el feto logra sobrevivir, o sea, no se muere, el neonato va a nacer con secuelas permanentes que lo van a acompañar toda su vida y que por supuesto va a ser una carga para la familia y para la sociedad. Ese es el problema. Por eso este niñito les está diciendo: mi vida está en tus manos. Está en nuestras manos, jóvenes, que nuestros niños salgan en las mejores condiciones. Y no digan que se necesita ser especialista para hacer las cosas bien y tratar de evitar que un niño o una madre, que un recién nacido o una madre, mueran por causa del embarazo y por el parto, como hemos conversado en la mañana con mi grupo y con los otros chicos que me han tocado en las anteriores reuniones. O sea, esto es sumamente importante, esa es la importancia que tiene un adecuado control, un adecuado manejo del trabajo de parto. ¿Por qué tenemos que hablar de vigilancia fetal intraparto? En primer lugar, debemos que ver que el objetivo de esta vigilancia fetal intraparto es vigilar el estado de oxigenación fetal. Porque lamentablemente el feto intraútero, sobre todo cuando ya está en trabajo de parto, vive de oxígeno, vive gracias al oxígeno. Y ese oxígeno solo lo puede proporcionar la madre. Si la madre no le proporciona el oxígeno adecuado durante el trabajo de parto, el bebé va a tener problemas serios. Entonces hay que vigilar el estado de oxigenación en forma permanente durante el trabajo de parto. Y si hay alguna alteración, debemos detectarla lo más precozmente posible para evitar secuelas, ¿no? Y además tenemos que, una vez que detectemos la deficiencia de oxígeno, la hipoxia, tenemos que inmediatamente instalar medidas correctivas oportunas para evitar que el bebé entre en sufrimiento fetal. No diré sufrimiento fetal porque ese término ya no lo podemos usar, sino en un estado de hipoxia fetal que puede dañarlo irreversiblemente. Entonces, ese es el objetivo de esta clase, ¿no? Tenemos que aprender a vigilar constantemente la oxigenación fetal, a detectar precozmente la hipoxia y tomar las medidas correctivas oportunas para evitar daño en el fetito. Bueno, la alteración del bienestar fetal durante el trabajo de parto puede ser de causa aguda y de causa crónica, ¿no? Aguda es obviamente cuando se presenta exactamente durante el trabajo de parto, crónica cuando ya viene de antes, ¿no? Entonces, las alteraciones agudas fundamentalmente están determinadas por anomalías de la contracción uterina, especialmente cuando hay un trabajo de parto prolongado
y cuando hay un aumento exagerado de las contracciones uterinas, ¿no? Que ya vamos a ver por qué. Pero también puede haber alteraciones del bienestar fetal agudo en ausencia de anomalías de la contracción. O sea, no necesariamente tiene que haber anomalías de la contracción para que haya alteración o para que haya hipoxia fetal, ¿no? Puede ser una circular de cordón, puede ser una compresión de cordón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va como requisito. Por ejemplo, en las alteraciones de la contracción tenemos todos los casos de cuando hay una dinámica uterina exagerada, una hiperdinamia, una taquisistolia, una hipersistolia, ¿no? Con contracciones importantes y prolongadas que van más allá de los 60 milímetros de mercurio en el inicio del trabajo de parto. O sea, cuando la contracción, la intensidad de la contracción sobrepasa los 60 milímetros de mercurio, ya puede haber problemas con el fetito, ¿no? E igual, cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 5 contracciones en 10 minutos, también le puede traer problemas al fetito. Y finalmente, cuando el tono está aumentado, por ejemplo, cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta y es por encima de 11 milímetros de mercurio, cuando el parto se inicia, o más de 18 milímetros de mercurio al final, o sea, en el periodo expulsivo, ese feto también va a tener alteraciones en la oxigenación. Entonces, a la ausencia de bienestar fetal, cuando no hay anomalías de la contracción, ¿cuándo vamos a encontrar este tipo de hipoxia? Cuando un trabajo de parto se prolonga exageradamente, o cuando hay patologías maternas, ¿no? Propias, ¿no? Falta de oxigenación en la sangre, por ejemplo, una paciente que tenga una anemia severa, ¿no? ¿No? Que tenga lesiones placentarias, por ejemplo, una diabetes mellitus, una preeclampsia, ¿no? O la paciente, por ejemplo, durante el trabajo de parto la tengamos en posición de cúbito dorsal y se produce el efecto Poseiro, ¿no? O sea, la contracción de la circulación, mejor dicho, la disminución de la circulación en la aorta y el retorno venoso que va a producir hipoxia, ¿no? O cuando hay hemorragias, hipotensión severa, etcétera, etcétera, ¿no? Y causas anexiales tenemos acá cuando hay problemas con el cordón umbilical, ¿no? Ya sea por accidentes de posición, protrucción, procúbito, prolapso, etcétera, etcétera. Y causas fetales tenemos, por ejemplo, cuando un feto es muy grande, ¿no? Malas macrosofías, los partos prematuros, los embarazos postérmino, cuando un embarazo pasa de las 42 semanas y hay problemas de oxigenación, ¿no? Y fetos con anemia crónica o fetos que están infectados, ¿no? Por ejemplo, una anemia crónica, por ejemplo, una isoinmunización RH, un síndrome de transfusión feto-fetal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que revisar antes del parto qué patologías tiene la paciente para poder detectar precozmente una hipoxia, ¿no? ¿Y qué métodos tenemos de monitoreo? Tenemos métodos de monitoreo que pueden ser antes del parto, que ya ustedes han hecho, ¿no? Ahí está la tococardiografía, el perfil biofísico, el ultrasonido Doppler, que más el test no estresante, el estresante, etcétera, etcétera. E intraparto, que es el tema de hoy, tenemos el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia fetal. En otros países hacen la oximetría de pulso fetal, el dosaje del pH de cuero cabelludo fetal, que sería la prueba por excelencia, y la evaluación del líquido amniótico cuando ya hay meconio, ¿no? Aunque este no es un signo necesario de hipoxia fetal. Y en el posparto ya tenemos que ver pues, el Apgar del recién nacido, aunque ya dicen que el Apgar no sirve mucho para evaluar la condición del recién nacido. La gasometría del cordón umbilical, que siempre es bueno cuando un niño nace con problemas o sospechamos de hipoxia, es bueno tomar sangre del cordón umbilical para determinar el pH, ¿no? Y pruebas neuroconductuales que ya se harán con el recién nacido, ¿no? Ahora, viendo en el otro tema, las alteraciones del bienestar crónico, fetal crónico, o sea, la hipoxia fetal crónica, ¿no? Esta patología que se instala progresivamente durante el embarazo, ¿no? Que va a provocar
como ya ustedes saben, de repente un trastorno del desarrollo fetal, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Especialmente el tipo asimétrico. Puede ser leve o moderada, ¿no? Depende, ¿no? Y qué daño va a causar, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo pregestacionales, preconcepcionales para alteración del bienestar fetal crónico que tenemos, la edad maternas, las edades maternas extremas, o sea, mujeres muy mayores, por encima de los 40 años, o muy jóvenes, por debajo de los 19 años, ¿no? Mujeres que son portadoras de diabetes, de desnutrición, de nivel socioeconómico bajo, etcétera. Son alteraciones, factores de riesgo pregestacionales. Durante el embarazo, el factor de riesgo más importante para producir una hipoxia crónica, una alteración crónica del bienestar fetal, es la preeclampsia, como ya le hemos estudiado, ¿no? La preeclampsia, ustedes saben todas las connotaciones que tiene. La diabetes gestacional o la diabetes pregestacional, trastornos de alimentación materna, o sea, las mamás que no se alimentan bien, el embarazo múltiple. Como han visto, el embarazo múltiple tiene muchas complicaciones, ¿no? Pacientes que han tenido antecedentes de fetos pequeños con restricción del crecimiento intrauterino, mujeres que tienen mal control prenatal. Y aquí quiero recalcar, no se trata de número de controles prenatales. Muchos me dicen, ya pues esta señora ha tenido 5 controles prenatales o 6 controles prenatales, que es normal y es adecuado. Pero igual la mujer se ha muerto, o el recién nacido se ha muerto. ¿Por qué? Porque estos controles prenatales no han tenido la calidad ni los contenidos adecuados. No se trata de números, jóvenes, se trata de calidad, de contenidos que debe de tener el control prenatal, como discutimos en la mañana con mi grupo, ¿no? Las infecciones en general pueden también causar problemas para el feto y de hipoxia durante el embarazo. Y factores ambientales, acá tenemos la exposición a agentes teratogénicos de la mujer, por ejemplo, mujeres que trabajan con guisantes o que trabajan en unidades rayos X, el hecho del hábito tabaco, pacientes drogadictas o alcohólicas, ¿no? Ya sabemos eso, el daño que ocasiona al recién nacido, ¿no? Y las causas maternas, acá tenemos factores constitucionales, una mujer bajita por de teremas, una mala nutrición de la madre, ¿no? Cuando es de bajo peso, hay poca ganancia de peso porque no consume la cantidad adecuada de nutrientes, puede también darle problemas. Y las enfermedades sistémicas, ¿no? Que afectan la circulación uteroplacentaria. Acá tenemos la hipertensión arterial materna, ¿no? La anemia crónica, la diabetes, enfermedades del colágeno, las nefropatías y algunas infecciones. Entonces, como ustedes ven, todos esos antecedentes uno tiene que determinarlos cuando una paciente entra en trabajo de parto. Y alteraciones de bienestar fetal crónico, acá tenemos componentes genéticos que son el 30 a 50%, ¿no? Acá, por influencia materna, acá tenemos todas las alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edward, malformaciones estructurales severas, etcétera, etcétera, ¿no? Y gestaciones múltiples, igual, ¿no? Las gestaciones múltiples, especialmente cuando son monocoriales, monoamnióticos, donde vamos a ver las restricciones de nutrición por transfusión feto-fetal. Y finalmente las alteraciones del bienestar fetal crónico, acá tenemos el desprendimiento prematuro parcial de placenta normoinserta. Hay gestantes que tienen desprendimientos de placenta por decirles del 5 o 10%, que a veces se quedan allí, y eso va a causar deficiencia de oxigenación al feto, ¿no es cierto? Pacientes con placenta previa, infartos de la placenta, inserciones velamentosas del cordón umbilical, etcétera, etcétera, que pueden alterar la circulación fetoplacentaria. Entonces, ¿cómo descartar, cómo detectar estas alteraciones del bienestar fetal crónico? En primer lugar, hacer una historia exhaustiva de los factores maternos.
Cuando hablamos del control prenatal, cuando entramos a atender a una paciente en trabajo de parto, tenemos que tener una historia exhaustiva. Tenemos que determinar los factores de riesgo que ha tenido esta paciente, que es el diagnóstico más importante. ¿Qué riesgos ha tenido esta paciente? Hay que ver cómo está el ponderado fetal, ¿no? Que se puede determinar con ecografía o con un examen clínico para ver si va a haber suficiencia entre el feto y la pelvis materna, ¿no? ¿En qué percentil se encuentra el peso del bebé? Es importante saber si es un pequeño para la edad gestacional o hay una restricción del crecimiento intrauterino y qué tipo de restricción del crecimiento intrauterino tiene para ver si es posible, ¿no?, el parto vaginal. Si no, a ver, perdonen un ratito. A ver, aló, les devuelvo la llamada, ya estoy en clase teórica. Ya, pero yo la veo y después. Ya, hasta luego. Chao, chao. Bueno, perdonen. Entonces, acá tenemos que ver, como les decía, evaluar todos los factores de riesgo materno. Hay que ver el tamaño fetal para ver si el feto es de peso normal, es un macrosómico, es un pequeño para la edad gestacional, o hay una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué tipo de restricción del crecimiento intrauterino tiene? Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en cuáles debemos hacer cesárea y en cuáles tenemos que atender el parto vaginal. Todo eso ustedes tienen que saberlo, ya están en condiciones de saber eso, ¿no? Tenemos que ver cómo creció el bebé, ¿no? Y evaluar el bienestar fetal antes del parto, cómo está. Le haremos un test no estresante, un perfil biofísico, una ecografía Doppler, etcétera, etcétera, antes del trabajo de parto. Bien, entonces ahora ya sabemos cómo los antecedentes. Ahora veamos ya la fisiopatología propiamente, cómo es la hipoxia fetal. Entonces, repito, el bebé durante el trabajo de parto va a depender casi en el 99% de la cantidad de oxígeno que le llegue a su cerebro y a su organismo en general, ¿no es cierto? O sea, ya no hablemos tanto de nutrición porque el parto no dura tanto, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente es el oxígeno. Entonces, ¿cómo le llega el aporte de oxígeno al bebé? El correcto aporte de la sangre depende de cómo le llegue, qué cantidad de sangre y qué calidad de sangre llega al espacio intervelloso. Me refiero si le llega el volumen adecuado y si la hemoglobina, o sea, la concentración de hemoglobina y la sangre materna es adecuada. Eso se llama, a eso me refiero cuando digo cantidad y calidad que llega al espacio intervelloso. Entonces depende del aporte de sangre al útero en cantidad y calidad adecuada. ¿De qué más depende? De que haya un intercambio normal a nivel de la membrana placentaria. ¿Qué quiero decir? Que la placenta está en perfectas condiciones, que sea una placenta normal, que no tenga necrosis, que sus vasos sanguíneos se hayan dilatado adecuadamente, sobre todo en la parte del útero, que no tenga envejecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? También depende de la capacidad del feto para transportar la sangre en calidad y cantidad suficientes. O sea, ya esto estamos hablando del feto. Por ejemplo, si hay una circular de cordón, si hay un nudo de cordón, etcétera, o hay un prolapso de cordón, entonces no se va a transportar adecuadamente el oxígeno y el bebé puede entrar en problemas, ¿no? Entonces, los intercambios entre el feto y la madre dependen de esos 4 factores, ¿no? Fundamentalmente de eso depende. Veamos ahora, ¿no?, cómo se interrelacionan estos factores. ¿Cómo es la ruta de la oxigenación fetal durante el trabajo de parto? En primer lugar, veamos cómo es la oxigenación fetal. Cuando un feto durante el trabajo de parto oxigena normalmente, no va a tener problemas. Vamos a tener un recién nacido sano, que va a nacer y va a ir justamente al pecho de la mamá. Ya saben que ahora el recién nacido, apenas lo tengamos en nuestra mano, no tenemos ni siquiera que bañarlo ni hacerlo nada, simplemente lo secamos, lo limpiamos
y lo ponemos en contacto piel a piel con su madre. Eso es lo que dice los sistemas modernos de atención del parto. Estamos frente a un recién nacido sano, pero tenemos en el otro extremo, si por alguna razón un feto nos hace una hipoxia severa, ¿no? Y esta hipoxia es persistente, entonces este bebé va a entrar en acidosis metabólica. Primero va a haber una acidosis respiratoria y luego una acidosis metabólica, ¿no? Y cuando ya el bebé entra a acidosis metabólica, ya hay daño tisular, o sea, ya daño de los tejidos debido a la hipoxia, a la asfixia, ¿no es cierto? Cuando, cuando esta hipoxia, esta acidosis metabólica es muy grave, generalmente el bebé muere, ¿no? Porque ya hay daño tisular, hay daño multiorgánico y el bebé o el recién nacido terminan muertos, ¿no? Ese es un problema grave. Pero si el bebé logra sobrevivir a esta asfixia severa, a esta acidosis metabólica, entonces va a quedar con lesiones por asfixia, tanto fetales, tanto durante su vida fetal como su vida de recién nacido. ¿Y cuáles son estas lesiones? Fundamentalmente en el sistema nervioso central vamos a encontrar que hay un daño neurológico permanente. Entonces, fíjense la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Si estas lesiones por asfixia le van a producir, ¿por qué se producen tantos daños? Porque hay una disfunción multiorgánica en el periodo neonatal. Cuando nace el niño, va a tener muchos órganos dañados. Así tenemos, por ejemplo, tenemos que va a haber el distrés respiratorio, o sea, un bebé que no va a poder respirar adecuadamente, que va a tener necesidad de intubación, una hipertensión pulmonar que es grave, puede haber insuficiencia renal, puede haber una disfunción intestinal que a veces se manifiesta por perforación intestinal, una hemorragia pulmonar, etcétera, etcétera. Fíjense cómo puede quedar un recién nacido, ¿no? Si este feto, esto es como nuestro país somos estoicos y logramos sobrevivir, entonces este feto, este recién nacido en su vida normal va a tener parálisis cerebral, o sea, es aquella alteración del movimiento de tipo espástica. No siempre la parálisis cerebral es por hipoxia, por si acaso, tiene que ser una parálisis, una alteración del movimiento de tipo espástica, puede presentar convulsiones y puede presentar retardo mental. No siempre el retardo mental se presenta en estos casos. Entonces, fíjense, si nosotros no logramos nacer un recién nacido sano, pues vamos a tener todo este gran problema, ¿no?, en el que terminamos. Les puedo decir que con el advenimiento, con el desarrollo de la ciencia, de los equipos biomédicos de laboratorio, esto ya casi no se ve, especialmente por la preparación que tienen ustedes, porque antiguamente, nosotros no teníamos herramientas como detectar, cómo saber que un feto estaba haciendo hipoxia, no teníamos el monitoreo fetal, no teníamos ecógrafo, no teníamos, entonces solo evaluamos el líquido amniótico. Cuando el líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal estaba alterada, pues a veces se tomaba medidas correctivas, pero ya nacíamos un feto, ya nos nacía un feto con parálisis cerebral, totalmente dañado, que ese no es el objetivo de la obstetricia actual, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora sí, vamos a entrar a cuáles son las bases que tenemos para hacer la monitorización fetal, porque cuando hacemos la evaluación fetal intraparto, prácticamente nos estamos refiriendo al monitoreo fetal intraparto, que sería una especie de test estresante, porque ya el feto está con contracciones y nosotros tenemos que evaluar cómo está la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones, ¿no? Eso es el test estresante. Entonces, ¿cuáles son las bases fisiológicas? La monitorización de la frecuencia cardíaca fetal prácticamente equivale a la monitorización del oxígeno cerebral. Esto siempre tenemos que tener en cuenta. Si nosotros hablamos de monitoreo fetal,
de monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal dentro del parto, estamos hablando de cómo está la concentración de oxígeno en el cerebro de ese fetito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la importancia que tiene, ¿no? Entonces, vemos que el cerebro le llegan señales de todo sitio. Primero tenemos estímulos periféricos y centrales que llegan a la corteza cerebral y el cerebro las procesa. Por otra parte, tenemos que en el cerebro hay quimiorreceptores y varoreceptores, ¿no? Que detectan. ¿Qué van a detectar? Van a detectar la concentración de oxígeno y la vasoconstricción o vasodilatación de las arterias cerebrales. Pues bien, estos quimiorreceptores o varoreceptores van a enviar señales al corazón, ¿no? ¿Para qué? Para que, de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra la oxigenación cerebral y estas señales que recibe tanto del medio externo, de estímulos periféricos y centrales, se modifique la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, la modificación de la frecuencia cardíaca fetal nos sirve para mantener la perfusión óptima en el cerebro sin dañar otros órganos. O sea, vale decir que si hay hipoxia, los quimiorreceptores y vasoreceptores detectan esta hipoxia en el cerebro y mandan señales al corazón. ¿Para qué? Para que se produzca taquicardia, ¿no? O sea, tratar de que llegue más sangre al cerebro, ¿no? Pero la detección de esta taquicardia no siempre significa que estas modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal están relacionadas con la hipoxia fetal. Puede haber otras causas, por ejemplo, uso de drogas, cordón umbilical presionado o malformaciones congénitas, ¿cómo se llama? Cromosomopatías que pueden alterar la frecuencia cardíaca fetal sin que haya oxigenación, sin que haya hipoxia. Entonces, no siempre la frecuencia cardíaca fetal nos indica hipoxia. Ojo, tienen que tener muy en cuenta eso, ¿no? Como ustedes ven, la oxigenación fetal depende también mucho de la placenta. La placenta fetal viene a ser el pulmón del feto. Si la placenta está alterada es como si estaría alterado el pulmón fetal. Entonces, la perfusión uteroplacentaria durante el trabajo de parto se va a relacionar mucho con las contracciones uterinas. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Se relaciona mucho con la presión arterial que tenga la madre. Pues si la madre está en una hipotensión severa, no le va a llegar sangre al cerebro, al feto. Por eso decía que la oxigenación fetal depende de la cantidad y calidad de sangre que le lleve al bebé, porque si hay hipotensión, si hay anemia, pues vamos a tener problemas, ¿no? Durante el trabajo de parto. Y el cordón umbilical que viene a ser la tráquea del bebé, ¿no? Y que el cordón umbilical puede estar sujeto a compresiones y estiramientos. En ambos casos, cuando hay compresión y cuando hay estiramiento del cordón, hay disminución del pasaje de sangre del espacio intervelloso, o sea, de la placenta hacia el feto. Entonces, esos son los principios fundamentales de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto. Entonces decíamos que la frecuencia cardíaca fetal no siempre es específica de hipoxia, ¿no? Pero sí tiene la explicación por qué durante el trabajo de parto tenemos que controlar la oxigenación fetal. Ya dijimos que cuando un feto llega en hipoxia crónica, por ejemplo, un RCI, una restricción del crecimiento intrauterino tipo 2 o tipo 3, si nosotros lo hemos diagnosticado, no lo hemos diagnosticado adecuadamente y la sometemos a trabajo de parto a la mujer, ese feto se va a morir. ¿Por qué? Porque con las contracciones uterinas ya va a haber la restricción de sangre, como vamos a ver. Fíjense acá, en el esquema, ¿no? La presión intramiometrial
Acá tenemos la presión intramiometrial, ¿no? En la flecha azul, es 10 milímetros de mercurio cuando el útero está relajado, ¿no? 10 milímetros de mercurio. La presión arterial, la presión en las arterias espirales, o sea, las arterias que llegan al miometrio, es más o menos de 80 milímetros de mercurio, ¿ya? O sea, conclusión, un útero que no está en contracciones, como la presión miometrial es menor a la presión en las arterias espirales, la sangre va a llegar adecuadamente al espacio intervelloso, va a permitir una circulación de gases, ¿no? De oxígeno, de CO2, etcétera, y el feto no va a tener problemas. El feto no tiene problemas. La sangre circula adecuadamente al espacio intervelloso y tenemos la oxigenación. Veamos ahora qué pasa en la contracción. En la contracción, ¿qué pasa con la presión intramiometrial? Habitualmente durante la contracción la presión intramiometrial es de 120 milímetros de mercurio. La presión en las arterias uterinas se mantiene entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión intramiometrial supera a la presión de las arterias espirales y por lo tanto el flujo sanguíneo que debía llegar al espacio intervelloso se obstruye. No hay pasaje de sangre materna al espacio intervelloso porque durante la contracción la presión intramiometrial ha superado a la presión de las arterias espirales y por lo tanto ha ocluido a estas arterias y no hay circulación al espacio intervelloso. Un feto que está en estado normal, que no tiene problemas, bueno, va a superar o va a tolerar esta hipoxia transitoria, porque las contracciones uterinas, digamos que duran poco, ¿no? Generalmente algunos 20 segundos, 30 segundos, hasta 40 segundos, y el feto, porque tiene una hemoglobina fetal adecuada, es capaz de tolerar esa hipoxia transitoria, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en un feto cuando está con contracciones uterinas, ¿no? Ahí vemos como en el espacio intervelloso, pues no hay sangre. Entonces, regresamos a nuestro esquemita anterior. La pregunta es, si si tenemos un feto que viene con hipoxia crónica, que ya tiene deficiencia de oxígeno en el espacio intervelloso, ¿qué pasará cuando hay contracciones uterinas y no hay flujo de sangre al espacio intervelloso? Pues ese feto que ya estaba en hipoxia no va a tolerar pues la hipoxia que se produce por las contracciones uterinas y rápidamente va a entrar en hipoxemia y probablemente en acidosis metabólica, ¿no? Ahora, si estas contracciones uterinas son persistentes, o sea, hay más de 5 contracciones en 10 minutos, si el tono aumenta por encima de 60 mililitros de mercurio, entonces va a estar constantemente superando la presión intramiometrial a la presión intraarterial y el feto se va a quedar sin oxígeno por mucho tiempo. Por más que sea un feto sano, va a entrar en hipoxia, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esos aspectos. Bien, entonces, ¿en qué consiste el monitoreo fetal electrónico? Justamente el monitoreo fetal electrónico, como les decía, es prácticamente averiguar cómo está la concentración de oxígeno en el cerebro fetal. Entonces, el monitoreo electrónico es un método que nos permite detectar la frecuencia cardíaca fetal, las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales durante el parto y además nos permite vigilar las contracciones uterinas. Puede ser durante el parto, podemos hacer un monitoreo fetal intraparto continuo cuando no retiramos el monitor fetal o intermitente cuando lo hacemos por minuto. Entonces, el monitoreo fetal puede ser externo e interno.
Obviamente el monitoreo fetal externo es el más adecuado porque no es un método invasivo. Se hace por fuera del ambiente del saco amniótico. En cambio, el monitoreo fetal interno es un método invasivo porque hay que colocar aparatitos, ya sea en la cabeza fetal, en la carita fetal o de repente hasta en el mismo cordón. Entonces ya son métodos invasivos. Nosotros usamos casi en el 99% de los casos el monitoreo fetal electrónico externo. ¿Y qué nos permite evaluar el monitoreo fetal externo? Nos permite evaluar, en primer lugar, las contracciones uterinas. En el monitoreo nos grafica las contracciones uterinas. Nos permite detectar las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal. Me refiero a aceleraciones, desaceleraciones. Nos permite ver cuál es la frecuencia cardíaca basal que tiene la paciente. Nos permite ver la variabilidad. Son todas esas cosas que nos permite ver un monitoreo fetal electrónico. El monitoreo fetal electrónico se hace con equipos ahora simples, ¿no? Son transductores que se colocan en el abdomen de la paciente. Uno detecta el latido cardíaco fetal y el otro transductor detecta la dinámica uterina, o sea, las contracciones uterinas y los movimientos. Entonces, en la gráfica, como vemos acá en la parte inferior, en la gráfica se dibujan todos esos parámetros en el monitoreo fetal, ¿no? Esto, por supuesto, es reciente, no tan reciente, de hace algunos años, y que ya obviamente han permitido pues que ya los fetos no salgan como antes lo hacían, ¿no? Entonces, como ven acá, todos estos parámetros podemos vigilar durante el monitoreo fetal. Bien, y ahora veamos cuáles son las características de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Cuando evaluamos las características de la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, la taquicardia. ¿Qué es taquicardia? Taquicardia es cuando la frecuencia cardíaca fetal se eleva por encima de 160 latidos por minuto. Ahí hablamos de taquicardia fetal. Y la frecuencia cardíaca fetal prácticamente es un reflejo de la función vagal. Por eso los vagolíticos aumentan la frecuencia cardíaca fetal. Entonces el vago hace que controla la frecuencia cardíaca fetal en niveles bajos. Y esto es a nivel central, por eso la hipoxia va a alterar este control. ¿Qué causas pueden ocasionar alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal? En primer lugar, la fiebre materna. Se dice que por cada grado de temperatura de aumento de la fiebre materna, la frecuencia cardíaca fetal aumenta en 10 latidos por minuto. Siempre tengan en cuenta estos datos, ¿no? Cuando una mujer está con fiebre, cuando la gestante, la parturiente está con fiebre, el feto va a ser taquicardia. Drogas vagolíticas o simpático-miméticas también van a elevar la frecuencia cardíaca fetal. Acá tenemos la ritodrina, el salbutamol, la orciprenalina, etcétera, etcétera. Y en otras causas ya son el hipertiroidismo, ¿no? Especialmente la enfermedad de Graves-Basedow, la anemia. Claro, si hay anemia, el corazón de la mamá va a latir más rápido y también el corazón del bebé. ¿Qué se llama? El bloqueo cardíaco y taquiarritmias que pueden existir. Y causas fetales de taquicardia tenemos la hipoxia, ¿no? Pero aquella hipoxia cuando es persistente y es grave, ¿no? Y se va agravando progresivamente. Ahí vamos a tener taquicardia primero, al comienzo, porque después nos va a aparecer de todas maneras una bradicardia. Pero si nosotros tenemos contracciones, si es una madre que está con contracciones uterinas, la taquicardia no es la primera respuesta fisiológica a la hipoxia. Ojo con esa afirmación, ¿no? Cuando una mujer está en trabajo de parto
y nosotros evaluamos la gráfica del monitoreo fetal y encontramos que no hay desaceleraciones, entonces, pero hay taquicardia, esta no se debe a hipoxia. O sea, una taquicardia sin desaceleraciones no es hipoxia fetal, ¿no? Entonces, ahora veamos el otro extremo, la bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? Hablamos de bradicardia cuando la frecuencia cardíaca fetal está por debajo de 120 latidos por minuto. Algunas escuelas dicen que se habla de bradicardia cuando está por debajo de 110 latidos por minuto. Nosotros seguimos la escuela de los 120 latidos por minuto, ¿no? Generalmente la bradicardia no significa mayor daño para el bebé, ¿no? Puede haber desaceleraciones de 60, 90 por minuto y el bebé de repente podría estar bien. Pero cuando ya baja de 100 y es persistente, ya tenemos que estar pensando que hay hipoxia, ¿no? Uh, entonces, tenemos que estar vigilando el trazado del monitoreo fetal, porque puede haber bradicardia de 120 latidos por minuto en un feto que normalmente tiene una frecuencia cardíaca fetal baja. Entonces no podemos decir que esté en bradicardia, ¿no? Porque ese es su comportamiento normal, digamos. ¿Y qué causas pueden causar bradicardia? En primer lugar, la hipotermia materna, el frío. Aquellas mujeres que están atendiéndose, a veces el personal de salud la descubre a la paciente, no las abrigan y hacen que la mujer entre en hipotermia y eso produce bradicardia. También la administración de sulfato de magnesio, como ya hemos visto cuando hemos hablado de preeclampsia, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca fetal desciende a 80 latidos por minuto o una cifra más baja y tiene una variabilidad reducida, ahí nosotros podemos hablar de que se trata de un bloqueo cardíaco completo por anticuerpos asociados al lupus eritematoso sistémico. Puede ser también por anomalías cardíacas congénitas o idiopáticas. Entonces, tener en cuenta que hay dos patologías que pueden producir esto. Puede ser la diabetes, que puede producir muerte súbita, los anticuerpos antifosfolípidos y el lupus eritematoso sistémico. Son tres patologías que pueden producir muerte súbita, ¿no? Entonces, ahora, muchas veces ustedes, los alumnos o los que recién están empezando a hacer obstetricia, confunden los latidos cardíacos fetales con el latido fetal de la aorta materna. A veces tenemos un feto muerto y nosotros lo hacemos examinar al alumno y nos dice, no, está vivo, hay latido cardíaco. Y lo que está auscultando es el latido de la aorta materna que a veces está con taquicardia, ¿no? Entonces simula una frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo hacemos la diferencia cuando tenemos esto, cuando tenemos esta duda? Tenemos que saber si el latido es de la madre o es del feto. Entonces recurrimos a una técnica muy sencilla. Tomamos el latido cardíaco materno, agarramos la arteria radial del antebrazo de la madre, a la altura de la muñeca más o menos, y escuchamos el latido cardíaco fetal. Si lo que estamos detectando en el pulso materno con el latido cardíaco fetal son sincrónicos, o sea, se producen al mismo tiempo y con la misma frecuencia, podemos decir que en este caso es el latido cardíaco materno. Si son asincrónicos, ahí ya nosotros detectamos que hay latido materno y latido cardíaco fetal, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta estrategia para diferenciar el latido cardíaco fetal del latido cardíaco materno. Bien, sigamos. Entonces, la otra característica.
Un ratito. Doctor, disculpe, no se le escucha. Ya, a ver, algo ha pasado. No. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? O sea, sí se le escucha ahorita, doctor. No, no me escuchan. Sí se le escucha, O pero sea, no hablen se escucha conmigo. bien, doctor. Ya, Doctor, miren, no creo sé que qué hay ha que... pasado. Se ha filtrado algo acá. A ver, esperen un ratito. Hola, hola. Doctor, sí se le Ya, escucha. ya, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, miren, voy a tratar de entrar nuevamente, ya, porque no sé qué ha pasado, algo ha pasado, a ver, voy a llamar otra vez. Doctor, ¿es posible que en sus diapositivas tenga audio y al momento de pasar a la siguiente se haya escuchado el audio? Sí, parece que eso es lo que ha pasado, ¿no? A ver, vamos a ver.
Se sigue escuchando, doctor. ¿Ah? O sea, se escucha el audio que está detrás de la presentación. No sé cómo. Ay, Dios. Chicos, el doctor está arreglando su diapositiva. Parece que hay un audio sobreagregado ahí, en esa diapo. Esperemos un ratito, por favor.
Bueno, acá creo que nos hemos quedado, ¿no? En la variabilidad. Sí, doctor. Ya. Entonces, decíamos que la variabilidad es un elemento importante, ¿no? Que es la diferencia que hay entre latido y latido, ¿no? Entre la diferencia que hay entre un latido y el otro latido. Entonces, la, la variabilidad es la línea que fluctúa por encima y por debajo de la línea basal. Ya vamos a ver cómo se saca la línea basal. Entonces, acá tenemos la variabilidad, ven en la flechita una línea roja por arriba, otra por abajo, la flechita que está señalando, y el espacio que hay entre estas dos líneas rojas pequeñitas, esa es la variabilidad, ¿no? En el otro lado tenemos una variabilidad más amplia, más abajo variabilidades muy disminuidas que ya significan gravedad, ¿no? En cuanto a la variabilidad, el vago tiene el papel dominante en la regulación de la variabilidad. O sea, el vago es digamos, el factor más importante en la regulación de la variabilidad, ¿no? Y la variabilidad viene a ser prácticamente el reflejo de una neuromodulación adecuada de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Por el sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso central está regulando en forma adecuada la frecuencia, la variabilidad, o sea, la actividad del corazón fetal. Cuando la variabilidad es normal, nos indica que este sistema nervioso central está intacto, activo, y que también refleja esta frecuencia cardíaca fetal normal. Entonces, la variabilidad, como ustedes pueden ya ir viendo, es un parámetro importante para ver el estado de oxigenación fetal, ¿no? El feto acelera y cuando el feto está alerta y activo, la variabilidad normal obviamente está conservada, ¿no? O puede estar aumentada inclusive, pero eso no es patológico. Si el feto está afectado por alguna razón, está con hipoxia, la variabilidad se va a reducir. Entonces ya ustedes están concluyendo que la variabilidad nos refleja, es el mejor reflejo del estado de oxigenación fetal. Cuando hay una hipoxia severa, hay una depresión del sistema nervioso central y la variabilidad está muy reducida, prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, ahí están los casos de variabilidad. Entonces, la variabilidad viene a ser uno de los parámetros más útiles para determinar la severidad de la hipoxia fetal si es interpretada correctamente, porque no es un solo parámetro, tenemos que evaluarla junto con otros parámetros. Entonces, repito, la variabilidad es uno de los aspectos más importantes para evaluar el estado de oxigenación fetal. ¿Cuáles son las causas potenciales que nos pueden indicar disminución de la variabilidad? En primer lugar, ya hemos dicho, la depresión del sistema nervioso central debido a hipoxia y la acidosis que puede ser respiratoria o acidosis metabólica. También puede haber alteraciones de la variabilidad cuando hay anomalías fetales del sistema nervioso central, por decirles, una alteración en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hidrocefalia, un Dandy Walker, etcétera, una serie de patologías que pueden alterar la variabilidad. Cuando hay infecciones fetales severas, ¿no? Por ejemplo, una corioamnionitis puede alterar la variabilidad. Tumores del sistema nervioso central, bloqueo cardíaco fetal, como hemos visto en el caso de la diabetes, del lupus, etcétera. Cuando hay una taquicardia acompañada de prematuridad extrema, lesiones neurológicas previas, etcétera, pueden causar disminución de la variabilidad. También la variabilidad puede estar disminuida en estados normales, por ejemplo, cuando el feto está muy dormido, ¿no? La variabilidad puede estar alterada. O cuando la madre está ingiriendo algunos medicamentos, por ejemplo, narcóticos, barbitúricos, tranquilizantes, fenotiacinas, parasimpáticos líticos, y cuando la madre está con anestesia general. Entonces, tener en cuenta, por eso les decía, la variabilidad es un buen marcador de hipoxia, pero hay que saber evaluarla, ¿no?
Bien. Ahora vamos a ver, hemos visto las características de la frecuencia cardíaca fetal, dentro de ellas hemos visto la taquicardia, la bradicardia y la variabilidad. Ahora vamos a ver los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal. Creo que este es un aspecto muy importante, especialmente porque ya tenemos una paciente que está con contracciones uterinas, o sea, está en trabajo de parto. Entonces ahí vamos a ver, a estudiar los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal, que son aceleraciones, desaceleraciones o cambios transitorios, ¿no?, de la frecuencia cardíaca fetal. En primer lugar, veamos las aceleraciones. ¿Qué son las aceleraciones? Son cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal que estos incrementos de la frecuencia cardíaca fetal que están por encima de la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? En realidad es un aumento de la frecuencia de 15 latidos por minuto por encima de la línea basal, de la línea de frecuencia cardíaca fetal, con una duración de 15 segundos, ¿no? Esa es una aceleración. Ahí tenemos con las flechitas marcando las aceleraciones, ¿no? Entonces, sube 15 latidos por minuto y dura también 15 segundos, ¿no? Ahora, ¿qué interpretación le damos a las aceleraciones? Generalmente son respuestas fisiológicas a los movimientos fetales. Obvio, ¿no? Si nosotros hacemos ejercicio, nos movemos, nuestro corazón va a responder con taquicardia, ¿no es cierto? El bebé, si se mueve, pues su corazoncito va a ser taquicardia, ¿no? Entonces, es un feto que está moviéndose, está normal, ¿no? Cuando no tenemos aceleraciones, puede ser que el bebé esté muy dormido, ¿no es cierto? Si hay ausencia de aceleraciones en un monitoreo electrónico fetal, que lo catalogamos como no tranquilizador, o sea, que antes decíamos que probablemente esté haciendo sufrimiento fetal, ahora se usa el término no tranquilizador, probablemente nos refleje hipoxia fetal. Digo probablemente. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia si esta ausencia de aceleraciones es porque el feto está muy dormido o de repente está en ayuno, la madre está en ayuno prolongado, porque también es otra causa de que no puede haber aceleraciones, o en otras palabras, no hay movimientos fetales, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos para hacer un buen monitoreo y hacer una correcta interpretación, hacemos que la mamá esté bien nutrida, o sea, que haya comido. Preferentemente le damos un dulce, un chocolate, algo, antes del monitoreo, para que el bebé tenga la glucosa suficiente y se manifieste correctamente. Y en segundo lugar, lo despertamos al bebé. ¿Cómo lo despertamos? Podemos hacerle mover la cabecita, si todavía está la cabeza alta, la podemos mover, o si no, recurrimos a la estimulación vibroacústica. Ustedes habrán visto, si van a las salas de partos, van a ver que son unos aparatitos que producen un ruido, ¿no? Con unos decibeles adecuados que hacen que el bebé despierte. Antes usábamos la corneta de panadero, porque no teníamos esos aparatitos, pero la corneta de panadero produce decibeles muy altos que pueden dañar el oído del bebé. Entonces, ya tenemos ahora esos aparatitos que producen ruidos especiales que son capaces de despertar al bebé. Entonces, si tenemos un bebé que está dormido, va a despertar, se va a comenzar a mover y veremos las aceleraciones. Pero si vemos un bebé que no está dormido, sino que está en hipoxia crónica, vamos a ver que no se va a mover y no va a haber aceleraciones. O de repente que es un bebé que la madre está mucho tiempo en ayunas, tampoco va a responder. Entonces, esa es la forma de hacer la diferencia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en cada movimiento hay aceleraciones. Las desaceleraciones, o también llamadas deceleraciones, como ustedes ven en el esquema que se les adjunta, vamos a ver qué tipos de deceleraciones hace. Primero, ¿qué es una desaceleración o deceleración? Las desaceleraciones o deceleraciones pueden ser precoces, pueden ser tardías, pueden ser variables y pueden ser prolongadas, ¿no?
Y están también en relación con la contracción uterina. Acá ya no están en relación con como las aceleraciones con los movimientos, sino las desaceleraciones están en relación con las contracciones uterinas. En el esquema, ustedes ven que la contracción uterina está en la parte de abajo, una onda que sube, y en la parte de arriba la frecuencia cardíaca fetal que cae justamente en el acme de la contracción. En el punto máximo de la contracción, la frecuencia cardíaca también cae, ¿no? Entonces, esa es una auténtica desaceleración. ¿De qué depende que sean precoces, tardías o variables? Dependen del momento en que aparecen en relación con la contracción, ¿no? O sea, están en directa relación con la contracción uterina. Está en relación con la duración y la forma que tiene la desaceleración. Entonces, las desaceleraciones quizás sean un aspecto muy importante en el monitoreo fetal que debemos saber interpretarlas, ¿no? De acuerdo a esto, a estas características, tenemos que los tipos de caída transitoria de la frecuencia cardíaca nos pueden generar lo que antes o actualmente se conoce como DIPS 1, o sea, desaceleraciones tipo 1, desaceleraciones tipo 2 o tardías, desaceleraciones umbilicales o desaceleraciones variables y desaceleraciones prolongadas, ¿no? Entonces, esos tres tipos de desaceleraciones tenemos, ¿no? Las desaceleraciones tempranas o precoces, o también llamadas DIPS 1, acá tenemos que tienen un decalaje corto, ¿no? Su duración es corta, como ustedes ven, su decalaje es corto, lo estoy señalando con la barrita roja, ese es el decalaje, ¿no? Obedecen a una estimulación refleja del vago. ¿Qué quiere decir esto? Que las desaceleraciones precoces no son por hipoxia, no revelan hipoxia, es una estimulación refleja del vago, porque ocurren generalmente cuando la presentación ya comienza a encajar en la pelvis, entonces la compresión de la cabeza fetal estimula al vago y produce esta desaceleración. Por eso está en relación directa con la contracción. Apenas se produce la contracción, el feto es impulsado hacia abajo, se presiona la cabeza contra el hueso de la pelvis y se produce este reflejo, ¿no? Generalmente eso ocurre cuando ya la dilatación está más avanzada, ¿no? Ya cuando generalmente ha llegado a 8, a 10, ¿no? Y es normal, por eso les decía, y se relaciona con un pH normal también, ¿no? A veces está asociada a oligoamnios, o sea, cuando tenemos una desaceleración precoz, o sea, de este tipo que estamos estudiando, se presenta cuando hay oligoamnios, porque viene la contracción y de repente rápidamente se está presionando la cabeza fetal. Ya no hay líquido amniótico que la defienda, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Acá ven como en la flecha roja, como hay una relación directa entre el acme de la contracción y el decalaje máximo, ¿no? De la desaceleración. Las desaceleraciones tardías tipo 2, estas desaceleraciones sí son definitivamente patológicas, ¿no? Y se producen generalmente 30 segundos después del inicio o tras el acme de la contracción, ¿no? Ustedes ven acá en la flechita azul la frecuencia cardíaca fetal normal, ya que empezó la contracción y sigue la contracción normal, y 30 segundos después recién empieza el decalaje de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, vean esa relación, vean las flechas que no son sincrónicas como el caso anterior, ¿no? Entonces, ¿qué nos revela una desaceleración tardía? Nos revela un compromiso en el intercambio de oxígeno. O sea, en el intercambio y la captación de oxígeno, intercambio de CO2 y captación de oxígeno por el feto, ¿no? Y eso definitivamente es hipoxia. El cerebro fetal entonces detecta la hipoxia con sus quimiorreceptores, sus vasoreceptores, va a aumentar la respuesta vagal. Esta respuesta vagal va a aumentar la presión arterial que es detectada por vasoreceptores y secundariamente se ordena la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, la caída de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuáles son las causas? Las alteraciones de la perfusión uteroplacentaria, ¿no? La
la captación y el transporte del oxígeno. Y ahora, la profundidad, o sea, cuando el decalaje de la desaceleración es mucho más grande, nos indica mayor gravedad, ¿no? Entonces, repetimos, estas desaceleraciones tardías siempre indican hipoxia fetal, siempre. Y acá tenemos el efecto que habíamos mencionado al inicio. Por ejemplo, si tenemos una paciente que nos está haciendo hipotensión arterial, ¿no? En la hipotensión arterial vemos que más o menos cuando no hay contracciones, la presión arterial maneja adecuadamente los volúmenes. Apenas se presentan las contracciones, se manifiesta la hipoxia. ¿Por qué? Porque ya no pasa sangre adecuadamente. Igual ocurre con la hipertonía, lo mismo ocurre, ¿no? Entonces, cuando el tono está normal, pues la sangre pasa adecuadamente, pero si hay hipertonía por alguna razón, entonces el pasaje de sangre se dificulta y tenemos la hipoxia, ¿no? O sea, es bueno que nos acordemos del esquema anterior para explicarnos este fenómeno. La siguiente desaceleración es la tardía, o desaceleración variable tardía, o DIPS 3. Esta desaceleración sí tiene una connotación especial, ¿no? Porque no es como las anteriores. Esta desaceleración nos indica compresión del cordón umbilical. Y ven ustedes que su morfología es totalmente diferente a las dos desaceleraciones que hemos visto anteriormente. En primer lugar, tenemos como la contracción uterina, la frecuencia cardíaca fetal normal. Primero hay una elevación de la frecuencia cardíaca fetal, después una caída de la frecuencia cardíaca fetal, regresa a lo normal, sube más allá de la basal y después cae recién a lo normal. Es una desaceleración, digamos, de dos picos superiores y uno inferior. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay compresión del cordón umbilical. Y para entender esta morfología tenemos que saber cómo es el cordón umbilical, ¿no? Entonces, cuando estudiamos las desaceleraciones variables, tenemos que saber el tamaño, la forma, la profundidad, la duración, el momento de la aparición en relación con la contracción uterina. La profundidad y la duración de la desaceleración variable nos indica la severidad y duración de la interrupción del flujo sanguíneo en el cordón umbilical. Obviamente, si el tiempo es prolongado, va a producir una hipoxia severa o probablemente la muerte. Aunque lo que les puedo decir es que al inicio, las desaceleraciones variables no indican hipoxia. ¿Por qué? Lo vamos a demostrar. Porque son causadas por cambios en la presión arterial sistémica fetal mediado por barroreceptores, no por hipoxia, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce esta desaceleración? Miren, en primer lugar tenemos una contracción uterina normal, en azul, la hemos dibujado. Luego, tenemos que saber que el cordón umbilical tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena, ¿no? Las venas, obviamente, son más fácilmente comprimibles porque no tienen la pared tan resistente como la arteria. Entonces, cuando hay una contracción, lo que primero se comprime es la vena, las venas umbilicales. Y entonces, ¿qué significa que se comprima la vena? La vena está trayendo sangre de la placenta hacia el organismo fetal, va a decir hacia el corazón fetal, ¿no es cierto? Entonces, si se comprime la arteria, va a llegar menos sangre al corazón, disminución del gasto cardíaco. ¿Cuál será la respuesta? Será taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, al haber taquicardia, entonces vamos a tener que lo primero que va a pasar, vean cómo es la morfología, ¿no? Cuando va a haber taquicardia o cuando se comprime la vena, lo primero que va a pasar es este triangulito azul que hemos dibujado, es la taquicardia. O sea, la primera subida de la frecuencia cardíaca fetal significa compresión de vena umbilical. Pues bien, sigue la contracción. Ya está comprimida la vena, entonces al hacerse la contracción más intensa, ya también va a comprimir la arteria.
¿Qué hace la arteria? La arteria saca sangre del corazón hacia la placenta. Si está comprimida, hay un remanso de sangre, hay mayor volumen sanguíneo y entonces el corazón va a responder con bradicardia, ¿no? Se produce la bradicardia, ¿ya? Esta bradicardia que está dibujada con el triángulo rosado. Bien, la contracción sigue y tenemos el pico máximo, ¿no? La profundidad máxima del decalaje, pero la contracción no es eterna, va pasando la contracción. ¿Y qué se liberará primero cuando pasa la contracción? Lo que primero se libera es obviamente la arteria, ¿no es cierto? La arteria umbilical. Y hemos dicho que la arteria umbilical está comprimida, va pasando la contracción, la arteria se libera y comienza a recuperarse la frecuencia cardíaca fetal. Pero como la vena sigue comprimida, ocurre el fenómeno del inicio y hay primero, antes que vuelva a lo normal, vamos a tener una taquicardia. Se descomprime la vena y la arteria y todo vuelve a lo normal. Entonces, como verán, al inicio, las desaceleraciones variables no indican hipoxia, indican un cambio de presiones nada más. Pero si estas desaceleraciones son persistentes y sobre todo son profundas, eso sí nos indica que hay oclusión del cordón umbilical y es un problema grave, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, ahí tienen cómo se producen las alteraciones variables. Entonces, la clasificación de la gravedad de las desaceleraciones variables se clasifican en leves, moderadas y severas. Leve es aquella desaceleración de menos de 30 segundos independientemente de su profundidad. Es una desaceleración que no ha durado más de 30 segundos. No importa la profundidad, rápidamente se ha recuperado. O es una desaceleración no inferior a 80 latidos por minuto independiente de su duración. No ha bajado la frecuencia por debajo de 80 latidos por minuto, no importa la duración. Moderada es aquella en que la desaceleración es en menos de 80 latidos por minuto. Dice menos, es más de 80 latidos por minuto. Y severa es más de 70 latidos por minuto durante más de 60 segundos, ¿no? Esa es la gravedad. Ya vamos a ver cómo es que una desaceleración variable puede ser grave. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, se comprime el cordón por un prolapso de cordón, es grave, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos las categorías de causas de compresión del cordón umbilical y que son útiles para el probable tratamiento. Por ejemplo, si tenemos una desaceleración variable de aparición precoz, generalmente estas desaceleraciones variables que aparecen precozmente en el trabajo de parto se deben a un oligoamnios. ¿Por qué? Porque cuando viene la contracción y no hay mucho líquido amniótico, el cordón umbilical es apretado, comprimido entre la pared del útero y el cuerpo del feto, las partes fetales. Entonces, por eso es que se produce precozmente esta desaceleración variable. Cuando la dilatación está entre 8 a 9 centímetros, acá se producen cuando la cabeza ya está descendiendo al máximo y generalmente ahí tenemos que nos avisa que puede haber una circular de cordón, porque el estiramiento del cordón umbilical hemos dicho que produce disminución del pasaje de oxígeno. Entonces, si la cabeza está bajando y hay una circular de cordón, una doble circular, una triple circular, puede estar ocasionando hipoxia. Generalmente esto ocurre cuando hay un cordón breve, o sea, un cordón corto, de menos de 50 centímetros, ¿no? Entonces, vemos que cuando la desaceleración variable aparece cuando ya la dilatación está casi completa, lo que tenemos que pensar es que muy probable se deba a que hay una circular de cordón. Y ahora, hay tipos inusuales de desaceleraciones variables, cuando hay un cordón corto, cuando hay nudos verdaderos, vueltas de cordón en las extremidades, prolapsos de cordón ocultos, o sea, un procúbito de cordón, una prosidencia de cordón, cuando hay inserciones filamentosas del cordón umbilical. Y lo más grave es cuando hay prolapso de cordón, obviamente, ¿no? Cuando hay prolapso de cordón,
ahí no tenemos mucho tiempo que pensar, ¿no? Porque si hay un prolapso de cordón y la cabeza baja, va a comprimir el cordón entre la cabeza y el hueso de la pelvis materna, se interrumpe el flujo a través del cordón y el feto va a morir en unos 4 o 5 minutos si no prestamos atención. O de repente un poquito más, puede durar un poquito más, pero como ya no hay vuelta, no hay relajación, no tiene que ver la relajación, sino que el cordón ya está apretado, indefinidamente el feto se va a morir sí o sí. Estas emergencias ustedes las van a tener. Hay mujeres que llegan al tópico, ustedes les hacen el tacto y como ya está con dilatación completa, van a introducir un poquito fuerte la mano y rompen las membranas. Resulta que había un polidramnio, si se les viene el cordón umbilical, baja la cabeza y el bebé comienza a hacer, que se llama a bajar, a producirse una bradicardia severa. Si ustedes no actúan rápidamente, el bebé se va a morir. ¿Qué tienen que hacer en esos casos? En esos casos están en el tópico, introducir la mano, hacer un tacto vaginal y con el puño, con las manos, rechazar la cabeza para que no comprima el cordón umbilical. Y con la mano ahí tendrán que entrar a sala de operaciones hasta que lo saquen al bebé y pueda sobrevivir. Entonces son emergencias sumamente graves, ¿no? Muy bien. Y las desaceleraciones prolongadas realmente son aquellas que duran de 90 a 120 segundos, ¿no? Cuando ya una desaceleración prolongada supuestamente va más allá de 10 minutos, ya no parece ser una desaceleración prolongada, sino más bien un hábito, una línea basal muy baja que tiene ese fetito, por alguna razón, ¿no? ¿Y por qué una paciente, una parturienta puede tener desaceleraciones prolongadas patológicas? Por prolapsos de cordón, como hemos visto, por hiperestimulación uterina prolongada, por ejemplo, cuando ponemos oxitocina sin control, por una hipotensión tras anestesia de conducción, o sea, cuando se usa la anestesia epidural, la anestesia por sí baja la presión arterial y como la paciente está en decúbito dorsal, tiene otro factor de baja de presión arterial, entonces la paciente nos va a producir una hipotensión severa e hipoxia en el feto. Grados severos de desprendimiento prematuro de placenta normoinserto o abrupto placentae. También puede causar una desaceleración prolongada, ¿no? Anestesia paracervical, las convulsiones eclámpticas y el descenso rápido de la cabeza fetal nos pueden ocasionar desaceleraciones prolongadas, ¿no? Y bueno, tenemos que saber interpretar las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal. Básicamente son 3 grados, ¿no? Categoría 1, categoría 2 y categoría 3, que es completamente anormal. Normal es obviamente cuando todos los parámetros que vemos en el monitoreo fetal son normales. 2, indeterminada cuando alguno de los parámetros está alterado. A veces que puede estar alterada la variabilidad o conservada, etcétera, etcétera. Y 3, cuando los parámetros son definitivamente anormales, ¿no? Entonces, ahí tienen. Bueno, jóvenes, eso es todo. Disculpas por la interrupción. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento de resolverla. Doctor, ¿por qué la Apgar ya no se usa? A ver, perdón. ¿Por qué la Apgar ya no es tan bueno como? A ver, no te escucho bien. ¿Las qué? Hola, repíteme la pregunta, por favor. El Apgar, doctor. Apgar. El Apgar. Bueno, mira, no sé exactamente, pero yo un día los escuché a los neonatólogos decir que el Apgar ya no es el mejor sistema para evaluar al recién nacido, o sea, su condición en que nace. ¿Por qué? Porque no son parámetros muy finos, ¿no? Ellos prefieren hacer, por ejemplo, el pH, ¿no? Porque puede haber un feto normalmente deprimido y que de repente el pH está normal, ¿no? Y puede tener un Apgar bajo. Pero si el pH está normal, no es un recién nacido hipóxico, ¿no es cierto? Entonces ellos prefieren otros parámetros que les permiten evaluar con mayor fidelidad el estado de oxigenación en que nace el bebé.
entre ellos, por ejemplo, el pH, ¿no? Y otros parámetros que ellos utilizan. Por eso dicen que el Apgar no es tan, sí, o sea, cuando un niño nace con Apgar bajo, no necesariamente quiere decir que está hipóxico. Eso es lo que me quisieron decir los neonatólogos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, si no hay más preguntas, entonces ya nos vemos en el examen con las preguntas. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana con mi grupo, hasta mañana con todos. Sí, Hasta mañana. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Manzano, ¿estás? Para eso sí habla, ¿no, Luchito? Ah, chao, 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 Al chao, menos no chao, se ha chao. dormido. Capitán, Él Ah, también. capa. tú entré tarde. Castigado. No, mentira. Ah, ya te pongo, ya te pongo.